Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes que son los seguidores y amigos del canal en YouTube del Búnker de Recoil. Evidentemente, como se habrán percatado en el vídeo intro, vamos a hacer un vídeo unboxing de un personaje muy querido dentro de lo que vendría a ser el coleccionismo de figuras de acción de Master of the Universe o Amos del Universo. Y ni más ni menos, queridos amigos, le presento al amigo King Hiss, versión de luz de la línea de Master of the Universe Origin. Hablar de este personaje es hablar de un personaje muy querido, muy necesario dentro de lo que vendría a ser la facción de los hombres serpiente. Más que nada porque es uno, por decirlo de alguna manera, de los antagonistas más brutales a los que se ha enfrentado el amigo He-Man y todos los héroes y amos del universo. De verdad que estoy muy contento porque esta versión la pude conseguir a un precio relativamente brutal en ese evento llamado Figurama 3.0, del cual ya les he hablado en mi directo, en el último directo que he hecho aquí en el canal, del cual les animo a que lo vean si no lo han hecho ya. Y si ha sido así, muchísimas gracias. Y bueno, sin lugar a dudas, hablar de King Hiss es hablar de un gran homenaje al personaje que representa. Recordemos que el blister es maravilloso, versión deluxe, y sin lugar a dudas les recomiendo encarecidamente que se hagan con esta versión. Independientemente de que sean completistas o no, yo creo que es un personaje que hay que tener sí o sí. Es como tener a Skeletor, a Hordak, en fin, yo creo que poco o nada puedo decir a estas alturas de la vida que no se sepa ya del amigo King Hiss. Dicho esto, quiero que vengan conmigo a disfrutar de este maravilloso unboxing y miremos los pros y los contras que tiene esta versión del malévolo King Hiss. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, se hace presente el amigo King Hiss, versión de luz de la línea de Master of the Universe Origin, que sin lugar a dudas, independientemente de que lo vaya a abrir o no, ya se los recomiendo encarecidamente. Como dije al principio del vídeo, es un personaje que hay que tener en la colección sí o sí, más que nada por todo lo que representa y por su efecto nostalgia que produce, ¿no? Pues evidentemente el blister, como bien pueden ver, hace locución a todos los accesorios que trae, que no son pocos, ¿eh? Tenemos los accesorios para hacer la versión serpiente, el báculo, el escudo, el personaje propiamente dicho, y sin lugar a dudas, hablar del blister es hablar de un arte precioso. Lo vemos aquí realmente genial, ese arte maravilloso del cual nos tiene acostumbrado el amigo Axel Jiménez y el amigo Manuel Caritas, ¿no? O sea, de verdad es impresionante, ¿no? De verdad es increíble el arte de la línea de los Snake Men. Nunca llegué a pensar que fuera tan espectacular y que Mattel lo haya abordado de esta manera. Tengo que decir que bueno, la distribución de este personaje es un poco variopinta, ¿no? Por no decir mal. Evidentemente, gracias a que fue la feria Figurama 3.0, del cual ya les he hablado en un vídeo directo sobre el tema, gracias a eso he podido hacerme con esta figura y comprarlo en puesto físico, ¿no? En tienda física. De verdad que es una pena porque, por ejemplo, aquí en Tenerife no ha llegado, no lo comprendo. En el resto del país, pues la verdad que, salvo en tiendas especializadas y en muy concretas, ha sido difícil que llegara, en fin. En todo caso, palote negativo en ese sentido para Mattel en lo que a la distribución se refiere. Tiene que mejorar más si cabe. Dicho esto, sigamos con lo que vendría a ser el unboxing de este personaje maravilloso de King Hiss. Por la parte de atrás, como bien pueden ver y observar, nos hace locución de estos action figure magníficos del personaje, en el cual nos invita a tener otra versión de King Hiss para tenerlo en modo serpiente y en modo normal. Vemos el arte precioso, donde vemos que lucha con el amigo He-Man Snake Armor. De verdad, impresionante. Al fondo, detrás de él, vemos ahí a la Tila ya convertida en mujer serpiente. Y de verdad también es algo alucinante. Decir que aquí vemos lo que vendría a ser la Wave a la que pertenece el amigo King Hiss. Como bien pueden ver, tenemos a Ratror, Cobra Khan, Bollman, Snake Armor, He-Man.
Y por supuesto el Thunder Punch He-Man, del cual es otra versión de luz que aquí en España de momento no ha llegado. Otro palote negativo para Mattel en ese sentido, porque es una versión de la cual yo estaba esperando como agua de mayo, porque no tuve esta versión de He-Man de pequeño y la esperaba con muchas ganas. Es que incluso en la línea Masters of the Universe Classic se me escapó y no pude hacerme con ella. En fin, tocará esperar a ver si mejoran la distribución y la vemos en tienda física, o a ver si hay suerte y sale para la línea de New Eternia o Masterverse. Pues dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. Vamos a proceder a ver las virtudes y bondades de esta maravillosa figura de acción que les digo desde ya que a mí me tiene enamorado por todo lo que representa. Así pues, vamos a proceder al video unboxing. Vamos allá. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado ya al amigo King Hiss versión Masters of the Universe Origin Deluxe. También he aprovechado y he anexado aquí la versión de Masters of the Universe Classic, un poco para hacer la comparativa y demás, salvando las distancias, por supuesto. Y tenemos también, que quiero dedicarle en principio esto, que es ni más que el nuevo minicómic que trae esta Wave, donde introduce a Thunder Punch He-Man, a Mechanic, a King Hiss propiamente dicho, a Rat Reaper y por supuesto algunos personajes más. De verdad que el cómic no está nada mal, evidentemente son los típicos a los que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de Masters of the Universe Origin, y de verdad que está muy bien. Me atrevería a decir que el dibujo y el arte es diferente, como que han cambiado de dibujantes, ¿no? Luego, evidentemente, como mención especial, siempre me gusta destacar estos papelitos maravillosos donde nos indican las partes removibles de la figura de acción en cuestión, y por supuesto nos invitan a comprar más si cabe para hacer nuestros custom basados en nuestros personajes de Masters of the Universe. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser el amigo King Hiss. Como ven, la figura es espectacular. Viene con un escudo, con el báculo típico de los Snake Men, está muy bien. Evidentemente, en lo que a articulación se refiere, son las típicas de estas líneas de figura de acción, no están nada mal. La cabeza se mueve muy bien, la cintura, sin lugar a dudas, las piernas, genial, de verdad. No se puede pedir más a este tipo de figuras, más que nada porque tienen una relación calidad-precio realmente buena y que nos ofrece un montón de posibilidades a la hora de ponerlas en diversas poses de figuras de acción y, por supuesto, en la calidad de la misma. De verdad que a mí me gusta mucho, muy satisfecho con la figura en cuestión, de verdad. Y por supuesto, el plus maravilloso que trae esta figura es evidentemente que se convierte en un hombre serpiente, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, la forma de hacerlo es la siguiente, queridos amigos. Nos quitamos los accesorios, el escudo y el báculo, quitamos la cabeza, quitamos brazos, quitamos lo que vendrá a ser la armadura principal, que es de goma flexible, un detalle muy a tener en cuenta y que viene muy bien para el objetivo de esta figura. Hacerlo con mucho cuidado para que no se rompa. Aquí vemos lo que vendría a ser la armadura propiamente dicha, como ven es de goma flexible, está muy bien. Ponemos los accesorios por un lado, la verdad que esto es genial. Ponemos aquí lo que vendría a ser el brazo derecho, brazo izquierdo y la cabeza, y ya tenemos al amigo King Hiss versión full Snake a tope. Como ven, la verdad que es una gozada. Sí es verdad que como dato negativo es un poquito complicado de ponerlo de pie si quieres optar con dejarlos con las serpientes así, porque claro, los brazos pesan muchísimo y es un poquito complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, si buscamos la forma se obtiene, ¿no? Ahí está. Como ven, sencillamente genial, se aguanta muy bien y de verdad que me ha gustado bastante, de verdad, aquí pueden verlo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero yo en lo personal tengo que decir que muy satisfecho. Por poner algún pero a esta figura,
evidentemente, como palote negativo, evidentemente yo creo que hubiera sido genial que, aunque sea una de las dos serpientes que forman los brazos, se le abriera y cerrara la boca. Pero bueno, estamos hablando que son unas figuras normalitas, tampoco es que podamos pedirle más a Mattel, pero sí es verdad que, por ejemplo, me hubiera gustado que aunque sea una de las dos, para hacer un poco más de énfasis, ¿no? O que, por ejemplo, los brazos tuvieran el típico alambre o acero interior para que fueran flexibles, ¿no? Para ponerlo en diversas poses de acción. Pero bueno, por lo demás, eso es a título personal, es lo único así que, entre comillas, yo veo negativo, que podían haber mejorado con creces la figura y hacerla perfecta, pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Si es verdad que las cabezas son giratorias, como bien pueden ver, lo que hacen las manos y demás, ahí lo pueden ver, son cabezas giratorias y bueno, dentro de lo que cabe las podemos poner, pero vuelvo y les repito, si aunque sea una de las dos hubiera sido con la boca, con la mandíbula que se abriera y se cerrara, lo que vendría a ser la boca, o incluso la cabeza principal, hubiera sido un plus realmente genial. Recordemos que eso no es para nada descabellado, más teniendo en cuenta que Mattel ya lo ha anexado en la próxima versión de Skeletor que viene con Scratch. De verdad que yo muy ilusionado con esta figura, totalmente recomendable para todos los fans y seguidores de la línea de Masters of the Universe, y por supuesto, si la facción favorita de ustedes son los Snake Men, compra obligada. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, lo tenemos aquí con la versión Classic. Vamos a cerrar aquí un poco. La verdad que está muy bien. Si es verdad que cuesta en versión serpiente cuesta un poquito ponerlo de pie, pero por lo general yo creo que es una figura que cumple con creces con los objetivos, que es ni más ni menos que hacer una versión actualizada de este maravilloso personaje de nombre King-His. Ahora son ustedes los que tienen que decidir si se la van a pillar o no. Yo vuelvo y les repito, se las recomiendo encarecidamente porque viene a agrandar más si cabe nuestra colección de Masters of the Universe Origin, y por supuesto para disfrutar, porque evidentemente el King-His para mucha gente fue un personaje un poco complicado de tener cuando éramos pequeños, ¿no? Porque fueron casi de los últimos en salir. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este video unboxing, darle like, compartir con los amigos coleccionistas, y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Como bien saben, yo siempre respondo todos los comentarios en la medida de lo posible, y solo me queda decirles que nos vemos en el próximo video aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoger. Nos vemos, disfruten de sus colecciones, y yo me quedo con mi versión de King-His Origin. ¡Vamos!